Mi nombre es Sebastián Ospina, me conocen mejor como Tatán y mi táchalo es morir y vivir para contarlo. Este año comencé a lidiar con ciertos pensamientos de muerte. De repente me vi metido en una tormenta eléctrica, o sea, tuve que matar todas las cosas que no eran. Me negaron la visa, o sea, yo terminé metido en exorcismos. Yo me gano 3 veces lo que me ganaba en el mes sentado en la silla en la agencia en una noche. Yo me pegaba un pase de perico y me tomaba media de whisky y me subía a hablar barbaridades. Los números estaban creciendo, la fama entre comillas estaba también creciendo, pero yo por dentro estaba hecho miércoles y me dio un infarto por una sobredosis. Y ahí es que borro todos los videos, que eran casi 800 y pico de videos. Yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba con Adidas, con los creators y todo el tema, y tenía contratos y cosas, y yo sabía que borrar todos los videos iba así. Es como si les pidieran a ustedes que dinamiten los locales de Saúl. La gran victoria fue recuperar mi libertad. Nos dimos cuenta que el 70% de las personas que nos escuchan no están suscritas ni han dado like a alguno de estos videos. Así que por favor, si quieren que podamos llegar a más gente y comunicarle el mensaje de Táchalo a muchas más personas, por favor suscríbanse y denle like a estos videos. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. Diría en el ending, violento, ¿no? Violento. Bueno, Tatán, estamos muy felices de tenerlo acá. O sea, yo creo que antes lo poco que lo conocíamos era porque era el crackcito jugando fútbol en la universidad, el que tocaba entrarle más durito, pero ya después hicimos juntos un giro, hubo muy buena química y nos pareció en verdad una historia muy loca la que usted tiene para contar, entonces estamos muy felices de que esté acá. Y para empezar me gustaría preguntarle, pues que le cuente un poco al público como quién es usted, más o menos a qué se dedica, qué hace, pues a las personas que no lo sigan, que no creo que sean muchas. Bueno, me llamo Sebastián Ospina López, soy de Bucaramanga, llegué a estudiar a Bogotá en el 2009, estudié comunicación social y periodismo, creo que fui como un pelado medio loco, o sea, yo creo que nosotros nos conocimos cuando yo era un poco desorganizado. Loco y medio. Exacto, loco. Oiga, pero esperen, paréntesis un segundo, porque Pradilla y yo no jugábamos fútbol, entonces no lo conocimos en las canchas, pero nosotros sí lo seguíamos mucho como en sus redes y en sus locuras, y no sé si usted se acuerda, pero usted fue el primer influencer ¿Ese de dato? gafas de Sajú. Sí, yo tengo fotos del 2014 del menú, no tengo ni idea cómo se del brochure que ustedes tenían de los, Sí, de sí, los sí. sostenedores, no sé cómo se llaman. Y todavía tengo esas piticas. Nosotros le mandamos a usted por primera vez, era el primero. Mención especial también para el gran Susano José, que eran como medio al tiempo, Claro. mediano Sí, al sí, tiempo, sí. y los dos estaban repegados. Y en nuestro Creyeron. momento Y les era, gustó mucho era, Sajú. era demasiado orgulloso, demasiado, un motivo muy grande de orgullo para nosotros tres. Sí. Que usted y que Susano José también nos ayudaran y usaran los colgagafas y nos promovieran. Entonces, agradecimiento desde los inicios. Tiene huevo. El caso es que sí, como que era medio loquito y comencé escribiendo y de repente alguien me invitó a comenzar a hacer contenido. Entonces, un amigo de La Sabana, porque yo estudié primero en La Sabana y me gradué de la Tadeo. Y un amigo de La Sabana, realizador audiovisual, me dice, perro, están de moda los youtubers, pónganle año 2014. Estaba como Kika Nieto, Mario Ruiz, como que los primeros de acá de Colombia estaban comenzando o ya se estaban pegando y el man me dice, venga, usted echa tanto cuento, escribe, no sé qué, la, ¿por qué no le metemos a YouTube? Pero a mí, sinceramente, como que esa imagen de, hola, ¿cómo están? Y puras transiciones y cosas, pero yo me sentía, o sea, a ellos les queda bien, no estoy diciendo que sean estúpidos, pero yo me sentía un poco estúpido, o sea, yo me sentía estúpido. Entonces yo dije al man como, bueno, hágale, intentémoslo. Hicimos 3 videos y yo dije, no, perro, esto no es lo mío. Y en esas Instagram se robó de los Vines los videos de 15 segundos. Claro. Porque antes eran fotos con filtros y ya está. En esa época ni siquiera había historias, ¿usted se acuerda de eso? No, luego se robaron de Snapchat las historias. Claro. El caso es que cuando sacan esos 15 segundos de los videos, yo dije, perro, yo no necesito ningún editor. Con el botoncito hago mis propios videos y ahí surge como el objetivo de vamos a dar a conocer a los santanderianos. Lo hice un poco cagándome en los rolos, o sea, como cagándome en los rolos. Ojo, no en todo, no, yo tengo demasiados amigos gomelos, pero gomelos no es, demasiados amigos rolos. Gomelos. Sí, demasiados amigos rolos.
Pero era Ya, molestando mucho al estereotipo del Juanpis en esa Claro, época. Claro. Yo me Y- acuerdo que usted nos contó eso y yo decía como, o sea, yo no sé si es que los rolos seamos como muy, pues como muy cercanos, pero a mí me parecía demasiado chistoso, o sea, como independientemente si nos la montaba a nosotros. Yo me acuerdo del video muy famoso de deportes extremos en Bogotá y deportes extremos en Santander. Pues puta, esos videos eran buenísimos. Pago, yo no entiendo. Le paso una cosa. Yo hacía muchos videos siempre como el versus entre santanderianos y bogotanos y yo al fabuloso y todos los rolos eran como, perro, qué chimba. Yo decía, pero Vago, me estoy riendo de esta vuelta y esto si fue madre le gusta. Sí, Nada, pero y es la- que no lo gozamos, o sea, Sí, es que uno usted tiene lo que hacía chistoso, entender las güey. vainas y disfrutar, o sea, como burlarse de uno mismo, eso es, Sí. toca Eso- vivir la vida así. Buena habilidad del rolo. Y ya para resumir, para los que necesiten ese contexto, entonces como que fui como el primer, eso es feo como hablar de uno mismo, pero fui como el primer influenciador que hubo en el oriente colombiano y era como contenido de humor. Y desde esa época nos conocimos. Yo creo que ese es un buen resumen, ¿será? Siento que sí. Yo veo un montón de datos curiosos que nos pusieron por acá en la investigación para chismosear y que también sirve, yo creo que de introducción. Hay una vaina que dice que usted tiene una vaina que se llama sinestesia asociativa, ¿sí? ¿Qué? O- Pero eso o- fue una investigación que hizo Bea. Y es que asocia a cada persona con un color, un sabor o una textura en su mente. ¿Eso es real? Vago, eso era una vuelta que tenía de niño. Ah, O sea, ok. como que veía a la gente y la veía como en colores, como si cada persona fuera como una especie de personaje o algo por el estilo, pero era un tema muy interno de niño que ese día, como en la entrevista previa con Bea, le contaba, pero en una intimidad No, porque no en iba a una- salir a la luz. En una intimidad que salía acá, pero Yo quería era echar chisme porque pues yo leí que era actual, o sea, presente, y quería que nos contara si nos identificaba con alguna textura o alguna mierda. Ah, sí, algún- díganos el color de O- No, o- no, no. o La canción. yo creo que quizá no los identifico como hoy en día, como cuando era niño que veía como esos colores y letras, era colores y letras. Ujú. Que veía como en los chinos del colegio o en los del barrio. Pero algo que sí puedo decir de ustedes que es para rescatar es que, Vago, o sea, me parece muy chévere parchar con ustedes porque dentro del mundo de las redes sociales, ese día que nos reencontramos en el Giro de Rigo, Vago, que algunas veces esta vuelta se puede volver un poco fake o raro, ¿sí? Sí. Pero, mano, con ustedes es como si me hubiera encontrado unos amigos en la universidad en un hueco y nos hubiéramos sentado a tomar un café. Entonces, Así lo sentimos también nosotros hacia usted, de acuerdo. bien, bien, bien. Compartido. Esa ahorita nos prestamos plata. ¿O algo? Y no le pagamos y ya. Lo normal. Ay, qué más datos raros les pusieron. Marica, nos pusieron eso, nos pusieron que era adicto a la adrenalina y que es totalmente hiperactivo. Huepucha, yo creo que eso está cambiando un poquitico. Hace poco, este año comencé a lidiar con ciertos pensamientos de muerte y lo que sentí era que estaba naciendo dentro de mí la palabra prudencia. Entonces, está naciendo dentro de mí la palabra prudencia o más bien no sé si un principio o el valor o una virtud y en mi cuerpo reacciona o ha reaccionado con pensamientos de muerte. Entonces, cuando hice el Nevado del Tolima, juepucha, sufrí mucho con pensamientos de que me iba a dar un edema cerebral o pulmonar, Tenía como ese susto interno de que se fuera a morir. de que me fuera a morir. Juepucha. O ahorita que estuve haciendo la carrera más difícil de maratón del mundo, que es en las Dolomitas en Italia, de repente me vi metido en una tormenta eléctrica. O sea, tan grave la tormenta eléctrica que acabaron la carrera. O sea, ¿puedo hacer las Dolomitas ahorita? Sí, fue a hacer una carrera allá estaban la élite del mountain bike UCI. Ah, Y yo ok. me fui, obviamente yo voy a competir contra mí mismo y a documentar esa carrera. Pero en un momento me vi metido en una tormenta eléctrica y tenía mucho miedo que me cayera un rayo. Porque teníamos que pasar el último tramo, el último puerto de montaña, era en un bosque de pinos. ¿Quién, hijo de madre, se mete a un bosque de pinos en una tormenta eléctrica? Entonces, este año han venido, o sea, como que está naciendo dentro de mí pues, la prudencia y digamos que se refleja en mi vida como pensamientos de muerte. Entonces, antes sí era lo que usted decía, o sea, como muy hiperactivo o no le tenía miedo a nada, pero digamos en Italia fuimos a la Puglia y se ha visto esos cerros italianos de las playas divinas que son así como escondidas en grietas y que la gente salta desde arriba. El Tatán normal hubiera ido, bote, de para atrás, tal. Bajo, y yo iba nadando hacia lanzarme de allá, o sea, porque obviamente me iba a lanzar. Iba nadando y en mi cabeza era así, imágenes mías resbalándome, descalabrándome, así. Entonces, claro, una parte de mí era como, no salte, como déjese llevar por el miedo.
y otras como ni mierda. Yo sí, o sea, yo sí. ¿Qué le parece si salta pero sin dar el bote y ya? Eso, y Epago, eso fue lo que hice. O sea, llegué hasta el más alto y dije, el punto medio en esto es no hacer el bote ni nada, sino saltar de soldadito. Entonces, pero salté de soldadito. Exacto. Lo que dicen es que igual con la edad uno también va ganando como cierto miedo a las cosas. O sea, uno empieza como a guardarse un poquito más, a cuidarse un poquito más. Yo lo he sentido más también. Yo también era más También, loco todos. y- Eso es la experiencia, A man. mí me ha pasado al revés. Tan huevón. Con la- Uy, ¿Ya no le tiene miedo a nada? Este es Benjamin Button, man. eso no es la edad. Eso es otra cosa, señor. Ay, güey, Yo era más miedoso antes, ya no tanto. Sí, sí. Ahora vota puro super like. Exacto. Super like, no sé, güey. De verdad. Ya sin miedo a nada. Sí, 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 puro. ¿Cuál miedo? ¿A qué le vamos a tener miedo, no? Bueno, Tatán, pero cuente de dónde nace como esa pasión de contar esas historias y como de hablar tanta carreta. Bajo, yo creo que como para complementar un poquitico la introducción, pues yo soy periodista y contador de historias desde chiquitico. O sea, en mi barrio. Pero sí se graduó de periodista. Sí, claro, de la Tadeo. Porque ahí nos pusieron que de pronto... No, no, Que no. se no, tomó no. su tiempo. Sí, fue pucha. Me demoré 10 años graduándome de la universidad. Pero me gradué en el 2017. Crack. Cada quien a su tiempo. Cada quien. Eso se llama Educación 360, pero yo quería ver las materias bien vistas. Pero espere, para que usted se haga una idea, nosotros siempre le contamos a nuestros invitados. De 10 invitados al podcast de Sahú, 9 no se graduaron de la universidad. Qué video, ¿no? Entonces no sé si se quiera sentir orgulloso o no. Pues no sé, o sea, yo no demerito a los que no, pero yo considero que pasar por la universidad ayuda. Claro, pasar. Pasar. No sí, digo sí. graduar. Sí. No, graduarse. Ah, ok, graduarse. ok. Bueno, el caso es que sí, soy contador de historias y fue pucha, como que después del cambio, después, pues el título de este táchalo es Morí y luego como que viví para contarlo. Yo creo que después de la muerte que tuve, como que ha venido ese redescubrimiento de quién soy yo verdaderamente como contador de historias, porque un poco yo intentaba analizar cuando estaba reestructurando la marca Tatán fue que al final es reestructurarme a mí mismo, porque somos casi que lo mismo. Juepucha, el contenido que era antes era un poco contar historias desde la perspectiva de lo que yo vivía antes, pero si mi vida era un mierdero, pues yo lo contaba desde esa perspectiva. Pero como mi vida ya no es esa, ahora yo quién carajo soy. Entonces he venido durante estos últimos 8 años redescubriéndome como contador de historias y yo creo un poco que hace como 1 año y medio me encontré otra vez como contador de historias y ahorita estoy montado en la patineta que es. Pero, espere, me da curiosidad eso, porque si fue un proceso de 8 años, porque hasta hace 1 año y medio se encontró? ¿Qué pasó esos primeros 6? ¿Qué sentía? Yo creo que tuve que matar todas las cosas que no era. O sea, todas las cosas que yo no era. Pero para poderlas matar tuve que ir hasta allá a vivirlas y darme cuenta, esto no soy yo. Un ejemplo. Pues pucha, yo pensé que, no sé, que el éxito o que estas historias que estaba contando acerca de latinoamericanos que estaban rompiéndola o de gente en los pueblos, que es lo que yo hago, buscar historias de gente común, pero que es extraordinaria y mostrársela a los demás para que esto multiplique, digamos que estos ejemplos y que se multipliquen, ¿no? Las buenas noticias. Y yo dije como, pucha, pero ¿por qué si estamos metiéndole producción, haciéndolo bien? ¿Por qué esto no se vuelve tan viral como era antes, vago? ¿Sí? Entonces yo dije, debe ser el lugar. Y vendí todas mis cosas y me fui para México. Y llegué a México y me metí a clases con el mejor profesor de stand-up comedy, Eduardo Talavera. Fui a contar historias allá y resulta que seguía pasando lo mismo. No se multiplicaban o no crecían como yo quería. Y en un punto yo saco la visa para quedarme a vivir allá. Pues hago el proceso para quedarme a vivir y la mayoría de la gente la saca diciendo mentiras. Hay abogánsters que usted les paga una plata, ellos tienen empresas de papel y le ofrecen a usted un trabajo y usted dice, sí, yo voy a trabajar y le dan su visa. Pero yo le dije a ellos, no, yo no digo mentiras. Entonces, Ponemos el número acá para la gente interesada. yo lo peor es que todavía tengo el contacto de esos manes. No, eso no. Pues yo le dije al man como, no, yo no digo mentiras, busquemos la forma de sacar la visa legal, o sea, sin decir mentiras. Claro. Entonces el man me dijo que era demostrando X cantidad de dinero. Entonces el amount completo yo no lo tenía, quedan como 300 y pico de millones metidos en un banco. O lo otro era demostrar X cantidad de dinero mensual. Entonces yo junté los papeles de Tatán Fue y de Sebastián Ospina, o sea, de la SAS, y los míos los presenté en el consulado y me la negaron. Me dijeron, me sacaron todos los papeles de Tatán y dijeron, no, el del pasaporte es Sebastián. ¿Qué tiene Sebastián? Claro, no es la SAS. No es la SAS, aunque así yo llevara como el
Como si El que- fuera la yo- misma yo soy- mierda. Usted podría exacto. escoger por dónde facturar, pero pues era una SAS. Claro, yo llevaba, soy el representante legal, nos importa un cieso, quite de ahí. Y me negaron la visa, claro, y yo de repente me regreso a Bucaramanga, al mismo apartamento, pero con desvalijado, sin muebles, sin nada, sentado en un escritorio. Y dije, pucha, ¿qué estoy haciendo? Ahí es donde se rompe algo dentro de mí y yo digo, como no es el lugar a donde yo vaya, sino el que descanse ya en mi corazón de que yo desde Bucaramanga, desde un lugar chiquitico, puedo construir lo que sea. Y desde ese momento que algo se murió dentro de mí, como que dejé de perseguir números o el ser el influenciador de antes, o que como que hasta el último rastro del tatán de antes se murió, yo comencé a disfrutarme ya el quehacer diario de ser un contador de historias sencillo. Y desde ahí sí he crecido. Marica, antes, o sea, porque creo que va a tener un poco más de sentido todo más adelante, pero cuando uno se vuelve contador de historias como usted, yo siento que usted no solamente las contaba, yo siento que usted era como el man que se metía a sufrirla y a vivirla y a experimentarla. Entonces, acá hay muchas historias de su niñez que usted, o sea, que a la gente, que las mamás no les gustaba tanto que usted fuera amiga de los hijos de ellos porque usted se escalaban los planes con usted. Entonces era cualquier plan, weón, y terminaba saliendo cualquier vaina así muy loca. Que, o sea, como siempre fue así o por qué ese interés como en buscar esas vainas. Pues, pucha, yo creo que cada persona, o sea, como que las personas tienen dones incluso espirituales. Y yo creo que algo que está en mi vida es como que si yo llego o si Dios me manda a la vida de alguien, como que algo se va a encender, o sea, algo se va a escalar. Pero entonces, no, fuera de paga, fuera de paga. El caso es que se puede escalar para bien o se puede escalar para mal según lo que yo cargara por dentro. Entonces, en el pasado, pues bajo lo que yo cargaba era Porquerías. porquerías. Entonces, de verdad que cuando yo llegaba, las cosas se escalaban heavy metal para mal. O sea, terminábamos en GTA. O sea, fuera de paja, un amigo mío una vez, 5 estrellas. no, perro, se lo prometo que nosotros una vez nos estaba persiguiendo la policía. Yo iba en un carro, por decir, en Bucaramanga por la 36, que vendría siendo la 11, como la zona rosa de los rumbeadores, y yo iba en un Nissan Primera manejando en contravía, 2 motos de la policía detrás. No. O sea, un GTA. Y todo había partido por una buena causa. Porque a un amigo de nosotros lo cascaron, entonces yo dije, vamos a recogerlo, pobrecito, a ver dónde está, porque el man que lo cascó era como medio peligroso. Entonces yo monté a un montón de gente a recoger al amigo que lo cascaron, y yo voy andando y a alguien A un dentro del... montón de gente, o sea, pura gavilla. Sí, pero a recogerlo de desparche. Respaldo. Respaldo. Oiga, y alguien había un combo de ñeros, pero ñeros, gamines de cuchillo, sentados en una esquina, y a alguien del carro se le da por salir por el sunroof y gritarles, pero nadie se dio cuenta. O sea, el man gritó, ñeros, hijo de madre, ¿de qué? Pero nadie se dio cuenta. Cuando llegamos a la esquina estaba el man que estábamos buscando. Entonces todo el mundo se bajó relajado y lo iban a montar al carro. Cuando yo miro el retrovisor, todos los ñeros de cuchillo tal venían corriendo hacia el carro y yo, móntense. Entonces todo el mundo se comienza a montar, uno no alcanza a montarse y uno de los tipos de esos parte un pico botella y corta a uno de los que va en el carro. Entonces ya un man cortado era como, tatán, arranque, era una película. Entonces yo arranco y alguien me dice, pero uno de los que estaba ahí se quedó, lo van a matar. Entonces yo me devuelvo en contravía a echarle el carro a los del cuchillo. Sí, entonces en un momento yo tenía una buena intención, que era recoger a alguien, ayudar, y en qué momento me vi yo en un carro. Entonces, eso era lo que pasaba. O sea, como que yo no, la policía nos bajó. Entonces, el Tatán fue, que es el nombre actual del canal y que en su momento así le puse al blog con el que comencé a contar historias, era por eso, era porque siempre me echaban la culpa de todo. O sea, como siempre que pasaban las cosas se escalaban, era quién fue, preguntaban en la casa y mis hermanos, Tatán fue. Entonces me echaban la culpa de todo. Entonces, pobrecito, man. claro, pero hoy en día, digamos, pero hoy en día es como, digamos, desde que hubo ese morir, vago, póngale eso mismo, como que se escalen las cosas, pero para lo bueno. Tatán, lo va a interrumpir para una cosa muy importante. No le hemos ofrecido nada y eso no es normal en nosotros. Se nos pasó. ¿Se toma un cafecito? Perro, yo amo el café, entonces se lo recibo. Pero mire, le voy a ofrecer un café. 2 opciones. Son 2 opciones. No. Bueno, sí. Bueno. Se llama Shanghai Lungu. O sea, es un poco más grande. Ajá. Es un café largo con un cuerpo fuerte que es ideal para quienes prefieren un espresso más intenso. Es una mezcla afrutada con notas
aromáticas que recuerdan a la naranja, no puedo decir naranja, Naranja. a la A la naranja, naranja. el melocotón y los frutos rojos, las notas de bayas y una fina acidez que contribuyen a su suavidad. Ese es, ¿sí o Se no? lo compro, se lo Ese es. compro. Pero hay una cosa muy especial. Yo creo que por eso por ahí ya decía que había dos opciones. Si lo quiere con miel de abejas o no. No, no, no. Entonces lo va a convencer por qué con miel de abejas. Es producida naturalmente en el Caldas y viene de la misma flor del café. Ok, ¿Se anima o qué? ¿Conoce la flor del café o no? claro, es blanquita. Exacto. Antes de que salga el fruto, empieza a florecer todo blanco. Y Esos las campos- abejas polinizan Polinizan. esas hojas del café y sacan una miel de esas, Exacto. de esa zona. Se lo compro con la miel Hay también. que probar las vainas. O sea, usted es un aventurero y arriesgado. Ya, Ya, yo tampoco estoy va- abierto. Pero era, No era importante contarle esto, era porque si no uno de primeras dice, pues no, ya uno yendo que es 100% colombiano y toda la vaina. Yo pues ahí también se ve. recibo uno con Sí, miel, Juan, con Juan, toda esa historia. ¿usted, Juanma? Yo también. Hay una historia que me inventé, pero yo creo que ya descubrí, no era sobre el café. La historia de que es que el amor es muy... un rey árabe se casó con una señora pues del norte como escandinava y cuando se la llevó a su pueblo no había nieve, entonces ella se sentía profundamente triste. Entonces el tipo mandó a sembrar en la terraza de ella puras matas de café para que cuando florecieran pareciera la nieve. Cállese. Y después se acordó que era Después con me el enteré algodón. que no era con café, ¿O con qué? pero hubiera funcionado. Pero, Pero no, porque igual la flor del café, pues es un pedacito blanco Pero- dentro del No, pero se mucho. tupen, se tupen es mucho, se tupen divino, mucho. es divino, sí se Sí, sí, tupen. sí. De pronto se era tupen algodón, yo creo, Juanma. Me toca buscar bien cuál es la mata. Pero Si alguien sabe me la, inventé historia de en- Juanma, Me lo No, pero inventé en un si, TikTok. si es verdad, eso lo hablamos en... Sí, sí, pero me lo inventé, no era del café, yo creo. No, no si era el café. Se Creíamos vuelve que- blanco. Sí, creíamos, o sea, la flor sí es blanca, pero la historia de las cosas que uno hace por el amor no era el café. ¿No? Lastimosamente. Igual no, pero aplica, igual aplica. Aplica. digamos que sí era el café. ¿Listo? Bueno, Tata, mientras está el café, cuéntanos un poco entonces, ya más, cuándo, o sea, en qué momento usted vuelve esto, o sea, en qué momento empieza a monetizar. Yo vi que ahí le salió una noticia en El Espectador, o sea, que usted empezó a volverse muy grande y publicaba primero escrito en Facebook. Sí. ¿Cómo funcionó eso y qué era esa vaina que salió, que se volvió súper viral? Nada, el orden fue. Yo comienzo a contar historias en la época de que no existía el término influenciador o sí, como mover de redes sociales. Yo escribía historias en el wall de Facebook entre los amigos. Y eso pegaba bastante. Y eso era súper público. No, era privado, pero digamos que tenía Ok. muy buenas reacciones. Un amigo me invita, digamos que nace el tema de WordPress. Un amigo me dice, Tatán, ¿por qué no escribe en WordPress? Yo comienzo a escribir historias en WordPress y en la universidad dejan un trabajo de escribir una crónica. Yo escribo una crónica que se llama Los Diablos sí existen y esa crónica la termina publicando El Espectador. Y yo recuerdo puntualmente que iba en Transmilenio, en esa época era BlackBerry, y se volvió loco el BlackBerry en Twitter. O sea, se comenzó a multiplicar ese Twitter. Y Ricardo Abdalat, el editor de la revista Rolling Stone para Latinoamérica en esa época, retuiteó la crónica. Entonces ahí yo dije, pucha, yo puedo vivir de contar historias. En esa época yo no lo monetizaba. Digamos que el siguiente pasito que doy es me voy a trabajar a Vice. ¿Saben qué es Vice? uy, Sí, claro. Con Johnny Harris. En esa época se llamaba ese era Juan Vox. Maldonado. Era El Vox, box donde es trabajaba verdad, es Johnny Vox Harris, Boardings, pero Vice sí. es el que tiene unos videos muy, Uy, eran muy unos buenos. videos, Ajá, chimba. y tenía como un segmento en HBO, en Claro. HBO. Entonces llega Vice a Colombia y yo hago parte de la primera camada que escribe en Vice. Entonces estoy ahí escribiendo en Vice, y de repente, bueno, consigo trabajo en una agencia como copy y yo ahí ya estaba haciendo contenido en Instagram. Y hubo un punto en el que un tipo me dijo, Tatán, véngase a Bucaramanga, usted habla mucha mierda en sus videos. ¿Cómo hijo de madre no va a ser capaz de hacer un stand-up comedy? O sea, usted Ok. es capaz. Entonces me Por voy. ejemplo, ¿qué Eso es historias total. escribía para Vice, para entender? No, perro, las historias eran las Porque que... Vice es denso, ¿o no? Perro, yo terminé metidos en cosas que... O sea, yo terminé metidos en exorcismos. Claro, Te- Vice es terminé- pesado. Eso terminé no es metido- que el señor que vende Totalmente. arepas acá en el centro, no. No, perro, eso es suyo. eran... O sea, yo terminé así. El exorcismo del padre anglicano, por allá metido en el tintalito. O ¿A sea... usted no le daba miedo esa vaina? No, perro, no, porque... No me da miedo. A mí me da mucho miedo, más como... A mí las vainas espirituales me cagan del susto. En serio. Pero usted me pone a mí a saltar de la loma de cualquier lado y yo me tiro. Pero a mí ver un exorcismo, vea, ni por el... ¿Un exorcismo? Eso no es hay lo que, no hay, o posibilidad sea, en yo la creo que esas son de vida. las vainas que más miedo me da ¿En en la vida. serio? Bueno, el calibre de las historias eran de ese tipo.
¿Qué ¿Sí? otra densa? Pucha, no sé, eran mucho tirando como a temas LGTB o, También, claro, o y- prostitución o cosas así por el estilo, como meterse a Drogas también, seguro. ollas, sí, al Bronx o cosas así por el estilo. El caso es que yo me salgo porque yo digo, ¿qué sentido tiene? O sea, contar estas historias solo por contar estas historias. Entonces de ahí me abro, sigo escribiendo en Tatán Fue, trabajo en una agencia que se llama Esfera Impacta como copy y en esas me contratan para hacer un stand-up comedy en Bucaramanga un diciembre. Yo me gano 3 veces lo que me ganaba en el mes sentado en la silla en la En una agencia noche. en una noche. No. Y ahí yo digo, no, yo no estoy para estar sentado en una agencia cada un mes. Y, Claro. y renuncio. Y me dedico de cabeza a Tatán Fue. Y ahí fue que pasó como de octubre del 2016 a marzo del 2017, póngale que pasé de 24.000 seguidores a 75.000 seguidores, pero eran unos números, muchachos. Yo creo que ahí fue que trabajamos juntos. Claro. Porque yo recuerdo que la hermana del Mindo, Ana Bolena, ella me tenía el Mindo, tenía el Gatales y me tenía a mí. En un momento, Claro, Usted Cali, estaba muy Barranquilla. pegado, y- marica. ajá, Demasiado, en ese demasiado. momento suelta el Gatales y se queda únicamente con el Mindo y conmigo. Y ahí fue pucha los números. Oigan, una historia, yo recuerdo, tenía Ese sí, páseselo a Juan ya Pablo. se lo paso, ya se lo paso. Una Gracias, Tatán. relajado. Una historia, muchachos, yo tenía 75.000 seguidores y una historia tenía 80.000 visualizaciones. O sea, era como un The Truman Show. ¿Se acuerdan que todo era una loquera, que todo era una fiesta? El caso es que, nada, yo ahí ya comencé a vivir como de las redes con toda y yo vivo desde esa época de las ¿Y el negocio en ese momento qué era? ¿Cobrar Publi- stand-ups? publicidad. ¿O publicidades? publicidad y hacer stand-ups. Lo que pasa es que en esa época los stand-ups no tenían nada de estructura. O sea, yo me pegaba un pase de perico y me tomaba media de whisky y me subía a hablar barbaridades. ¿De Y de, verdad? y de 10, 2 podían salir bien, pero 8 eran una mierda. O sea, 8 me apagaron el micrófono. O sea, no, las 8 no me apagaron el micrófono, pero una recuerdo que en una discoteca en Bucaramanga me apagaron el micrófono y le subieron a la música. ¡Ey! Y Como si fuera... pero una boleta. Y yo me bajé. Y usted estaba pasado de... No, pasaba era que simplemente me subía a punta de ímpetu. O era solo improvisación y pues a veces salía Improvisación. mal. Y podía salir muy mal. Y muchas veces salió muy mal. El caso, yo recuerdo, ¿sabes qué? Que salí del lugar y yo me sentía realmente avergonzado porque hacer un stand-up comedy es heavy porque la gente se sienta con la expectativa de que usted la haga reír, que no es lo mismo. O sea, Sí, claro. no es ni una conferencia ni una exposición. No, demasiado. Que la risa sería la sorpresa. Cada vez la gente está ya predispuesta a que usted la haga reír y la gente se sienta diciendo, a ver, ¿con qué va a salir ¿Qué chiste este? malo va a tirar? ¿Qué va a tirar este hijo de madre? Yo soy mejor que usted, ¿sí? Hijo de pucha. Entonces jodido y recuerdo pues que fue muy malo y yo me salí y se me acercó el tipo de la discoteca a pagarme. No, yo me sentía como una trabajadora sexual vagón, pero que lo hizo muy mal. Entonces, y yo me repetí a mí mismo como en la vida me vuelvo a montar una vuelta de estas, pero en eso nos parecíamos, mi querido Juanma. A 2 doritos después estaba otra vez montado allá. O sea, como que esa adrenalina de, no, yo tengo que volver a intentarlo, como que me volvía a llevar allá. Y de ahí sacaba la plata, o sea, como de los eventos y de la publicidad. Pero es que a mí me parece que hacer comediante es de las vainas más difíciles que hay. Pero bueno, usted quería triunfar en ese mundo, o sea, usted estaba enfocado en eso y todo su contenido en ese momento era de cosas que le pasaban, me imagino que del mierdero que estamos hablando. Sí. Pero ahora sí empieza a entrar un poquito más en el mierdero. Cuente como, o sea, yo creo que mucha gente conoce la faceta de Tatán Fue y yo creo que pues la gente que hemos sido fans desde ese momento hemos visto como todo el desarrollo. Cuente un poco como cómo empezó y qué pasó, o sea, cuál fue ese momento de quiebre que lo llevó usted de pasar de esas cosas al mierdero a esto que usted habla, que ahora la idea es pues como promover esas cosas positivas y buenas que pasan. Pues pucha, yo no sé, como que en esa época es entre comillas lo normal, como que lo que nosotros somos más o menos de la misma generación. Sí. Y era como la vida normal que vivíamos. Entonces, la rumba, las viejas, la levantada, la discoteca. El caso es que en mi vida era un poco escalada algunas cosas, porque, bueno, digámoslo la verdad, cuando estábamos pelados en la universidad, o sea, yo no era el único que estaba pegándome un pase de perico, o no era el único que estaba metiéndome un punto de MD, o sea, mucha gente lo estaba haciendo. El caso es que, no sé, tal vez yo como hacía las cosas con mucha Con más pasión. con mucha pasión. Muchas ganas. Con- Claro. Exacto, entonces yo en mi vida sí he hecho las O cosas. sea, usted hacía las cosas bien hechas. Exacto. Entonces, yo recuerdo mucho
por allá amanecidos en la casa de un amigo en Chapinero Alto, los manes pagaban con una bolsa de tusi y era como, todo el mundo se metía de a poco. Yo me metí en una montaña que un amigo me dijo, Paco, ¿usted se va a meter eso? ¿En serio? O sea, se va a morir. Y yo decía como, ¿qué va? ¡Ta! Entonces sí he hecho las cosas como con mucha pasión. Entonces aún eso lo hacía así, o sea, se me escalaba un poco la vuelta. Claro. El caso fue que pues eso se me escaló también, o sea, los números estaban creciendo, la fama, entre comillas, estaba también creciendo, pero yo por dentro estaba hecho miércoles, o sea, yo siempre he buscado cosas más sencillas, por eso me gusta mucho la compañía de ustedes, porque son cero presiones ni babosadas, o sea, yo con ustedes me siento a ser un ser humano, mano, o sea, qué chimba. Entonces yo en el fondo de mi corazón crecí en un barrio donde no habían pretensiones, donde íbamos a la quebrada a buscar serpientes, donde era nuestro parche, nuestro héroe era el cazador de cocodrilos. Y, Qué chimba. y Que en paz descanse. que en paz descanse, como que mis raíces son lo contrario al mundo en el que me encontraba. Entonces en el fondo estaba muy triste, aún en el tema del amor, como que yo estaba buscando, así conociera a una vieja por Tinder, yo a los 2 segundos ya me quería casar, ¿va? Y Porque usted nos contó eso también, que tenía una frustración de que no encontraba el amor y estaba pues como en un punto álgido, pues financieramente, como en... claro, como yo pensaba, a todas las quería sacar a vivir, vago. Entonces, pero me frustraba que recuerdo que en una rumba estaba como vi una vieja súper bonita, o sea, súper bonita, y se veía como chévere la china, ¿sí? O sea, para casarse y tener hijos, se veía. Vago, y la saqué a bailar, y apenas la saqué a bailar, vago, o sea, 3 segundos después me agarró la hueva, vago. Y yo por dentro le iba a decir como, no, o sea, claro, y es chistoso porque cualquiera diría, qué bien, ya va directo y le hace la vuelta. Pero en el fondo no era lo que yo quería, o sea, yo no, Pues claro. o sea, lo que yo quería era, tener hijos con ella, una familia. no, o sea, pero en el fondo lo que yo sé, pero no, perro, o sea, déjese conquistar, o sea, déjeme Claro. cantarle una canción de Proyecto al otro lado del mar. O sea, déjeme, bailemos los tres, ¿saben? Que sea, sí, pero no me coja las huevas de una. Sí, o sea, no, no. sí. ¿Usted está seguro? ¿Usted dónde estaba metido? Porque es que yo creo que usted se confundió de No, lugar. no, pero era una discoteca normal. Que marica en estaba en una Bucaramanga. discoteca. Claro, pero era el tema de lo que estaba pasando en ese momento con el Sí. canal y con todo el tema. Entonces yo creo que, No, y usted ganando plata chiquito. Uno Sí, a veces exacto. cuando le llegan esas vainas así de temprano, uno no está preparado para todo eso. exacto, entonces yo tenía esos vacíos y de alguna forma ese desamor y todo eso como que cada vez fue apagando más al Tatán del barrio, al Tatán de muchos colores. Yo cada vez me volví más negro y gris. Entonces terminaban Baum solo. O sea, estábamos en Fabuloso todo el mundo bailando, no sé, tropipop o algo así. Yo decía, no, esta vuelta ya no es lo mío. Y me cogía un Uber y me iba solo a Baum, solo. Me iba donde el dealer que todo el mundo conocía, que no voy a decir el nombre. Y, Le vamos a dejar el link. Drácula. Y compraba una bolsita de perico o una pepa y me drogaba y amanecía ahí. Y ese se comenzó a volver como mi vida hasta que ya se escaló mucho y me dio un infarto por una sobredosis. Mire que yo me acuerdo la vez que usted echó el cuento. ¿Usted se acuerda que por dónde fue que mandó esa vaina? Por Instagram. Por un Instagram. Pero sea envío por Instagram. que era una hijo de puta historia. Usted echó 1 hora contándolo, algo así. Sí. Y yo decía, marica, qué hijo de puta cuento. Se lo tiene Pero que... la bajó. No, o sea, yo la subí, pero yo no, o sea, la conté en vivo, pero yo nunca le di guardar. Fue un man que grabó la pantalla, o sea, dijo, esta vuelta se vino, hay que grabar, y grabó la pantalla, No jodas. y él lo subió a YouTube, o sea, esa historia está en YouTube, pero no es de una cuenta mía, de la cuenta del tipo ese. Y en Instagram tampoco está, yo yo no lo guardé, pero pues sí, eso fue lo que pasó. Y entonces, listo. Y cuando sale de ahí, o sea, pues, sobrevivió, pues. Exacto. O sea, De ahí el título, ¿no? en- Para que sepan. En resumen, para que la gente sepa, fue una fiesta de 3 días muy dura Sí, muy dura. y usted ahí un momento le dio como un infarto, fue la cosa. Sí, como que me fui y digamos que espiritualmente hubo un tema súper heavy, porque digamos que no fue perder el conocimiento y que me hubiera ido a negro, o sea, yo no me fui a negro como que me fui y luego desperté y no recuerdo nada, sino me fui a negro y en negro seguía en el espacio como si estuviera una gran bodega negra y ahí comienzan a suceder una serie de cosas. Tengo conversaciones, me dicen, o sea, paso por diferentes lugares y cuando me devuelven, o sea, en un punto me dicen, usted no se puede quedar acá, usted tiene un propósito que cumplir
yo pregunto si tengo que cumplirlo, porque no quería, porque en el lugar donde estaba muy rico, y me dicen si usted quiere, y yo dije que sí, y cuando me despierto en un carro, un amigo me está cacheteando, mi mejor amigo me está cacheteando y llorando, y como enano, por lo alto me dicen así, enano, levántese, no sé qué era, y yo me levanto, y cuando me levanto, me pongo a llorar, y ahí pasa algo muy loco, y lo que pasa es que yo ya venía intentando desde antes cambiar ciertos aspectos de mi vida porque no me estaba gustando, o sea, mis 25 años, o sea, el año anterior, a mí me pasa esto en el 2017, en el 2016 yo ya había tenido un susto. Para celebrar mis 25 años, fuimos a un rumbeadero ahí como bien chirri, pero bacano. De ahí salimos a Videoclub, y de Videoclub fuimos a Baum, y de Baum terminé en un lugar que se llama Piso 3 en la Caracas. Y yo de ahí, a mí se me comienza a cerrar el pecho, como la tráquea, y yo salgo corriendo a mi casa, y era mi cumpleaños. Mi familia me estaba esperando en la casa de mi mamá con una torta. El domingo ya, como el Era sábado, el sí. domingo, eso fue de sábado para domingo, y mi familia estaba esperándome con una torta, y yo estaba en la cardioinfantil conectado a unos sueros por unos principios de sobredosis. Entonces eso es triste, o sea, es triste. Claro. Ya ahí no el cuento, de ahí esto es cero de moralismo ni de nada, es triste que pues al final mi familia me está esperando, y el hijo está ¿Y por ellos ahí. eran conscientes de todo lo que pasó? No sé, era raro, como que ellos no. Ahí fue mi hermano muy bonito porque mi hermano mayor se montó en el taxi conmigo y él me llevó a la cardioinfantil, y yo sentía que me iba a ahogar y que me iba a morir. Y él me agarraba y me decía, tranquilo, estoy con usted, no sé qué, tal. Pero yo ya quería cambiar, yo ya estaba intentando hacer cambios. Está cansado de esa vaina. Sí, ya estaba agotado. No, y no es fácil tampoco salir. O sea, también la gente dice como no, pues tan huevo, pero es que en verdad la situación y todo lo lleva a uno a tener que repetir comportamientos y no es tan fácil uno decir como no, ya voy a cambiar de un momento a otro. Y eso que dice Juanma me parece muy cierto. Y además, imagínese cuando sus redes sociales crecieron gracias a eso. Usted sentía lo que la gente le gusta de mí es que yo sea el loco, el que pasa derecho. Y entonces, ¿cómo retrocedo eso? Porque también era su trabajo. Entonces se volvía un tema jodido. Claro, y lo que pegaba un poco era que era desvergonzadamente sincero. O sea, mi vida es una miércoles, pero no tengo ninguna pretensión de que sea mejor. Simplemente tengo que aceptar que está bien ser una mierda. Y voy a ser muy honesto contándoselos. Entonces era un mix súper videoso porque alguna gente decía, bueno, ¿sabe qué? Yo también soy una boleta, pero este man está tan orgulloso y se siente tan tranquilo que no está tan mal, ¿sabe? Entonces pegaba, era un lugar muy cómodo, pero peligroso. Claro. Entonces, heavy, ¿no? El caso es que, claro, yo estaba intentando, entonces cuando yo ya me levanto en esta situación que mi amigo me está cacheteando, perro, a mí se me fue todo. O sea, cuando yo me levanto, yo ya no tenía ansiedad, yo ya no quería, o sea, se me fue el cigarrillo, se me fue el trago, se me fue la droga, se me fueron muchos impulsos de belleza. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, esto es un milagro. Porque la gente lucha mucho, hacen terapia, se meten al hielo, van a la India, abrazan árboles, se montan en elefantes, van 1000 cosas, van donde mediums. Y yo con esta experiencia, todo se fue. Entonces yo pasé de ser digamos, para mi casa fue una loquera porque yo era el generador de un poco de caos en mi casa. O sea, en mi casa siempre había música, olía a cigarrillo, y que al día siguiente llegue y nunca más. O sea, en la casa todo el mundo era como, ¿a este man qué le pasó? O sea, exacto, entonces yo desde ahí, por lo que vi, por lo que escuché, yo dije, esto es real, por el fruto de lo que sucedió en mí, ¿sí? Y yo no me lo puedo callar. Entonces ahí tengo que tomar decisiones, y ahí es que borro todos los videos, que eran casi 800 y pico de videos. Y yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba con Adidas, con los creators y todo el tema, y tenía contratos y cosas, y yo sabía que borrar todos los videos es como si les pidieran a ustedes que dinamiten los locales de Sajú o esto. O sea, es como de lo que yo vivo, ya, explote eso, dinamítelo y vamos a volver a comenzar. O sea, eso fue un hijo de madre. Esa decisión me parece Muy valiente muy usted, güey. valiente. Pero porque yo sabía que era la verdad, o sea, ir Y la hacia gente- allá. Y la gente además le dio duro, ¿se acuerdan? Me dio muy duro. Me sacaron La memes. gente imputada. Nosotros en ese momento sí. estamos en la universidad y era como vio que Tatán borró todo. Tiene huevos, hijo de puta. Era un poco la conversación. Pues claro, nadie estaba viviendo en primera persona lo que usted estaba viviendo, pero sí era como... Y es por que es muy inmaduros. fácil criticar, güey. Claro, Era como...
Sí, tiene huevo, marica, se maneja la verga y ahora se va a volver una mierda el contenido de Tatán. O sea, como el run run. Es que uno es demasiado como egoísta en sus críticas, ¿no? O sea, nosotros, claro, en la inmadurez de la universidad, que uno no entiende bien qué pasa, yo solamente estaba esperando el contenido de las guanábanas y de la tártara que usted siempre hablaba. ¿Se acuerdan de las tandas de Tinder? ¿Se acuerdan de las tandas de Tinder? Claro. Era demasiado bueno, o sea. Sí. Pero uno no, o sea, uno simplemente estaba esperando que usted siguiera en eso y uno le valía huevos si usted estaba bien o mal. Y eso está muy, muy mal. Es que sí, o sea, sí, esa parte es pues un poco muy injusta por parte de uno de exigirle algo a otra persona, pero me parece igual que la decisión, o sea, lo que tuvo que haber pasado por su cabeza, lo que usted dice, lo de dinamitar eso, pero entonces el enfoque, o sea, el giro que le dio fue hacia qué, o sea, como ahí, porque ahí que había, o sea, en ese momento, Pucha, no, ¿quién era usted? No, Juanma, o sea, ha sido como un trayecto digamos que el contenido al principio era casi lo mismo, pero, o sea, comparaciones, tipos de versus, eran muy por ahí, pero pues ya no puteaban ni ya salía soplado ni nada de esas cosas. Pero era un poco eso. Y poco a poco se ha ido transformando. Luego yo decía, pucha, pero a mí me gusta ir a viajes y meterme al sur de Tolima, Arauca, conocer historias. Entonces como que ahí comencé a explorar, equivocarme, pero con el peso de un público que estaba encima mío exigiéndome lo de antes. Entonces era todo el tiempo comparaciones de la gente. Ay, el Tatán de antes, ay, el Tatán de antes, ay, el Tatán de antes. Y ha sido ese el camino, Juanma. O sea, hasta que de repente como que me encontré en el Tatán contador de historias y auténtico, porque al final, pues, yo no quiero pretender ser nadie más que lo que soy. Claro. Y en este punto, como que simplemente he descubierto que se me da el tema de la escritura, que se me da el tema de crear mundos a través de la escritura. Y estos mundos pueden ser cuentos para niños, estos mundos pueden ser guiones para ficción, o sea, para sketches y cosas por el Sí. estilo, o pueden ser crónicas y reportajes como los que hago. Entonces, estoy en este momento en esa tranquilidad, pero les quiero decir algo. Yo creo que la gran victoria fue recuperar mi libertad. O sea, me vale huevo, o sea, cualquier tipo de exigencia que sea en las redes sociales. O sea, se volteó el sartén. ¿Sabe qué me parecía muy chévere que a mí me enganchaba mucho de su contenido diferente al contenido gonorrea que me hacía reír? Su relación con su papá, con la música. Era muy chévere. O sea, usted siempre contaba que su papá le fascinaba la música y le fascina la música. Ujú. Y lo que ponían, los bailes, esa relación de esta canción me acuerda tal cosa, eso era muy especial y siento que eso lo podría seguir haciendo tranquilamente a través de las historias o a través de lo que pues, le guste a usted, ¿no? Eso sigue siendo. Mm. Sigue siendo, digamos, la relación con mi papá. O sea, al final, como que alguna gente piensa que eso ha sido extraño. Yo creo que estoy seguro que a ustedes también les ha pasado, que la gente piensa que el que ven en las redes es diferente al que se van a encontrar en vivo. Yo estoy seguro que les han dicho, Todo el tiempo. Sí, nos las han personas les ha dicho a ustedes como, oigan, yo pensé que ustedes eran diferentes. O sea, que al encontrarme los iban a hacer otros. Sí. Pero lo mismo pasa en el canal. Es como, yo no estoy diciendo algo diferente a lo que genuinamente vivo en mi cotidianidad. Pero esa última parte que dijo como de ganar su libertad me parece muy chévere porque yo creo, o pues por lo menos cuando usted me contó la historia por primera vez, yo siento que yo he tenido siempre con mucho miedo de volver a empezar. Y usted es un ejemplo muy hijo de madre de volver a empezar, o sea, de tener como algo que funcionaba, pues que por lo menos desde el aspecto financiero, el de aspecto profesional, por decirlo así, porque usted, o sea, se le estaban llegando más contratos, todo, y literalmente volvió a empezar a su manera y a su estilo, lo que en verdad lo llenaba, y esa historia a mí me parece muy chévere y me parece que es como bacano también como mostrar como esa parte de volver a empezar siempre se puede, o sea, eso es otro táchalo, o sea, volver a empezar siempre es otro, 100%. otro camino, pues. ¿Qué Perro, tanto, gracias. ¿Qué tanto? No había visto ese tácharo. ¿Qué tanto tiempo le tomó eso? Porque sí me parece chévere ahondar y entender eso. O sea, usted cuando le pasó todo, usted la estaba rompiendo, ¿no? Usted Ujú, financieramente sí. estaba bien, marico. Usted estaba, pues, tenía toda esa crisis interna, pero hacia los ojos externos usted Estaba estaba bien. pegado, weón. Y me imagino que cuando uno toma esa decisión de resetear un poco, weón, y borrar todo y cambiar el rumbo del contenido, pues eso es lo que yo creo. Se vienen unos meses jodidos porque hay que conseguir probablemente nuevos clientes que quieran
que les parezca válida esa nueva narrativa, o sea, como que se les reestructura todo un poco. Lo que hablábamos ahorita, es como si hoy Sahur cierra todas las tiendas. Puta, pues se vienen unos meses jodidos porque esa era nuestra mejor fuente de ingresos. ¿Cuánto tiempo duró esa transición? Y en algún momento llegó a estar jodido y decir, puta, weón. Va a tocar volver. O sea, como que... No, nunca. Porque yo tuve un gran salvavidas y el gran salvavidas fue haber sido el primero en Santander. Entonces, de alguna forma, cuando llegaban las campañas, no sé, Chevrolet, de Todito o lo que fuera, y llegaban a Santander y ellos preguntaban, listo, vamos a sacar la campaña para Santander, ¿qué influenciadores tiene Santander? Bajo, era muy difícil que no me pusieran a mí en la palestra. Entonces, a mí me salvaba de alguna forma el nombre que ya había hecho antes y eso hacía que siempre estuvieran llegando contratos, cosas así, los números que yo estuviera devolviéndoles a ellos no fueran los mismos, pero siempre tuve como el colchoncito de poder vivir de esto. Yo nunca he dejado de vivir de las redes durante los últimos 10 años. Entonces, ese tema como regional me salvó mucho, como el agarrarme a, listo, yo soy un embajador de Santander y el que pega primero pega 2 veces, sí, aquí aplica bastante. Entonces, como que eso me dio esta libertad de poder reconstruirme sin tanto miedo. Pero sí requirió reconstrucción, o sea, sí se cayó un poco. ¿O sí, se mantuvo? claro, se cayó. Y también otra vuelta, y es que, pues pucha, al final tenía 20 y pico de años, tenía 25 años y mis papás seguían ayudando con cosas en el apartamento. O sea, a mí no me estaba puyando en el cuello un man para sacarme de la casa o cosas por el estilo. O sea, eso le ayuda a uno a tener un poco más de libertad en Claro, buscarse. y seguramente también su familia, pues, también estaba muy agradecida con el cambio y se volcó a apoyarlo. Exacto. Sí, hay gente que le toca un poquitico volver a comenzar de cero más jodido. Claro. ¿Sabe qué tan ahí en ese punto de volver a comenzar, que me parece chévere el tema, es que hay algo que usted sí no tenía que volver a comenzar de cero y era esa habilidad tan impresionante que usted tiene para contar historias? Y me llama mucho la atención porque yo sé que usted sabe que usted tiene ese talento, pero es un talento muy jodido de encontrar. O sea, como que contar una historia bien contada, que uno se meta y que uno logre sentir la dinámica divertida, pucha, como a fondo es muy complicado. Yo quiero entender usted, no me vaya a decir que estudiando comunicación, porque hay muchas cosas que uno no aprende en la carrera. ¿Usted cómo aprendió a contar historias? Perro, nosotros ahorita, que yo sé que lo vi por ahí en el iPad, en el tema empresarial, porque el otro año nos vamos a volcar a hacer un poco, ustedes son mi inspiración mía, mis queridos. ¿En qué? No, de verdad, yo los admiro porque son muchos los que trabajan con ustedes hoy en día. O sea, ya es mucha gente la que está construyendo eso y me parece maravilloso. Y el otro año queremos formar a contadores de historias. Porque yo solo no doy, y que la gente pague una historia conmigo puede ser más caro. En cambio, si formamos a otros chinos que sean unos tesos contando historia con la excelencia, con calidad de producción, pues puede ser más asequible y las empresas lo necesitan porque sufren mucho en su storytelling, ¿sí? Entonces, el otro año queremos hacer ese tema. Pero cuando estoy formando a los pelados en comunicación, les digo esto. El quid o el hack en que usted sea un buen contador de historias, es que genuinamente le importe lo que tiene al frente. O sea, si a usted no le importa, si usted no está verdaderamente interesado en la persona que está al frente, apague y vámonos. Sí, pero por ejemplo, usted no tiene algún amigo, es que me da risa porque me acuerdo de como 2 amigos míos que están muy interesados en contar la historia, pero cuentan historias más largas y aburridas que uno, como que, Sí, es que eso es un arte. uno se cansa. O sea, pero ese es un tip, yo creo. Gracias, Santiago. Tiene toda la razón, sí. Pero ¿cómo hace uno para que? No, pues hay estructuras. Entonces hay estructuras que yo estoy seguro que ustedes los han visto hoy en día, que es el tema de por ejemplo, de un gancho, que un gancho puede ser una afirmación o una pregunta, luego viene un contexto. Eso es como si estuviera, la comunicación es como si fuera un mundo físico. ¿Y usted aprendió cómo? ¿Leyendo? ¿O por su papá? Perro, ¿O su fue hermano? muy chistoso porque era como si ya estuviera en mí. En usted. Y de repente cuando yo veía a la gente que estaba como dando tips o cosas por el estilo, yo decía, perro, o sea, yo ya estoy aplicando esto sin saber que esto tenía, natural, que tenía una estructura. Sí. Claro, entonces una vez ya tiene una estructura, yo digo, bueno, entonces esto funciona, o hago un mix entre lo que surge natural y entre las estructuras que la gente ya tiene. Pero sí, en mi caso es este tema de genuinamente interesarme. Y otro tema acá importante es que lo que usted está comunicando, la comunicación va así, de el planteamiento de una idea
y la conclusión de la idea. Principio, fin, principio, fin. O sea, la comunicación en un video es un timeline, ¿sí o no? Sí. Entonces va principio, fin, ideas. Idea comienza, idea termina, idea. Si la gente se aburre en esa idea, se sale del timeline, ¿sí o no? Si cada una de esas ideas que está dentro del timeline está solucionando un dolor de la persona, de alguna forma no se le van, no se le van de la historia. O sea, váyanse conmigo al mundo imaginario así y veamos el timeline como una gran línea de colores. Sí. Y está compuesta por un principio y pequeñas ideas. Eso es un cúmulo de ideas. Claro. Entonces acaba el planteamiento de la idea, el cierre de la idea. El planteamiento de la idea, el cierre de la idea. Si de este punto a este punto usted está genuinamente interesado en solucionar un dolor de la persona, sea o divertirla o enseñarle algo, no se le van. Entonces, a la hora de editar, yo quito todos los sobrantes. Todo lo que no tenga ese principio y ese fin, lo quito para que se mantenga la gente. Entonces, eso puede ser un buen tip. Mero tip. Para que El le diga a resto sus ya amigos. es en la academia. El resto ya en la calle. De la academia. Venga, nos contaron 3 táchalos muy chéveres que me parece bacano que cuente la historia. El primero es mochilear por Europa con su papá. ¿Cómo fue eso? Eso fue espectacular. Pues, acá les doy un contexto. ¿Ustedes han visto lo que le pasó a mi papá? ¿Tienen conocimiento? No, yo no. No, Mi papá en este momento no sabe quién soy yo. O sea, mi No papá joda. le pegaron el año pasado con un casco de moto. Un tipo No le puedo creer esa mierda. como en un Surtifruer. Un tipo le pegó por ¿Por qué? detrás por un tema de intolerancia. Hubo un tema de intolerancia, una discusión, o sea, y llegó una persona y le pegó por detrás. no. Y mi viejo casi se muere ahí. El caso es que hoy lo tenemos con enfermera y mi papá, la memoria le dura 30 segundos. O sea, mi novia, por ejemplo, él la ve y no sabe quién es. Entonces le dice hola y dice un nombre, Ana. No sé por qué dice Ana. Y Luisa le dice, no, mi nombre es Luisa. Y él, Luisa. Entonces hicimos el ejercicio, cronómetro, 30 segundos. Don Víctor, ¿cómo me llamo yo? Ana. O sea, y ya lo perdemos. Entonces, mi papá hoy ya no, o sea, eso fue como si él se hubiera muerto. O sea, es tan heavy lo que le pasó a mi papá y a la vez tan perfecto porque mi papá era una persona que antes vivía con muchos dolores y con muchos temas internos. Él vivía realmente frustrado, él vivía con dolor. Se levantaba a ver las noticias en la mañana, al mediodía y en la noche y, mejor dicho, Petro era su cáncer. O sea, mi papá, su obsesión, estaba más obsesionado con Petro que con mi mamá. Y del totazo se le olvidó Petro. No joda. O sea, le hicieron el totazo Venga, también le hizo un bien. Y la música. Esas cosas siguen, digamos, les voy a decir qué cosas del totazo se le olvidaron. Todos los temas políticos se le olvidaron. Se le olvidaron las enfermedades, era hipocondriaco y se le olvidaron todas. Ahora es el más sano del mundo. De mi mamá sigue enamorado. Entonces quedó como así loquito. Entonces es un mix entre loco y cuerdo, es bacano. Claro. Y antes de que a mi papá le pasara eso, yo me lo pude llevar para Europa. Entonces por eso le estaba dando ese contexto. Claro. O sea, para mí fue maravilloso que en el 2022, yo no sé por qué carajo se me metió en la cabeza. Mi papá era profesor de temas de historia, él fue alcalde de Lebrija, fue alcalde de Tona. Los 2 lugares más grandes de mi casa eran la biblioteca y la discoteca. O sea, es un viejo de letras, Claro. ¿sí? De discursos, de así. Entonces, Un romántico. pero perro, él lloraba en las despedidas, Sí, lloraba con la sí. música, es un romántico. Yo Claro, también un romántico. berreo por todo. ¿Y qué pasa? Pero era muy miedoso. Entonces, Sí. él se sabía toda la historia de todo, pero digamos una vez en un tema en la alcaldía, don Víctor, lo tenemos que mandar como delegado, no sé qué, a Boston, no sé qué. Mi papá no, y perdió el viaje y no fue. Entonces yo dije, si yo no hago que este viejo salga de acá, no va a pasar. Entonces, obligado. Mejor dicho, tarjeta de crédito, pegué un tarjetazo en esa época, porque hoy ya no lo recomiendo, pero pegué el tarjetazo y compré los tiquetes Turkish Airlines, hace una boleta, jue madre, y nos montamos con el viejo No, perro y qué fue un chimba. viaje mochilero, pero mochilero de que terminamos en hostales en Roma, una boleta. Y mi viejo es un viejo de 70. Qué planzazo, Mari. Pero Gran táchalo. era peleando con mi papá, luego nos arreglábamos. O sea, Eso es tremendo táchalo. Sí, ese táchalo Sí. es muy, sí, fue muy vasto. fue muy buen viaje con el viejo. Y ya luego al poquito tiempo le pasó lo que le pasó. Qué cagada, man. Ujú. Siguiente táchalo. Nevado del Tolima. Sí, ya lo conté ahorita y eso fue este año en mayo, junio. Y no, pero yo pensé que no la lograba y sobre todo por este miedo que tenía por lo del chino que murió. Ujú. Estaba como asustado por eso, pero nada, logré Bien. llegar a un pasito delante del otro, llegué a cumbre.
Y por último, encontrar la mujer que sabe que será su esposa. Sí, sí, sí. Eso pasó el año pasado. Y se le ponen los ojitos de enamorados, se le ponen romántico. Es que está aquí, está aquí, está aquí. Claro. Sí, sí, sí. El papá es prestamista. ¿Me estás No, no. Bien, ¿y cuándo va a empezar a montar bicicleta con usted? Ya la llevé una vez a Para Pati. Giro, Sí, vamos a ver, ahí toca, porque el consejo que me dio la gente que ya tiene más experiencia con el tema es como no la presione. Claro. No le meta eso porque si no le sabe a cacho y ya después como que le verdad. huye al tema. Yo creo que a usted les ha pasado, ¿no? Sí, ya sí. mi novia ya se retiró. Y usted se lo intentó meter duro. O sea, pues, No es la forma, weón. Es Tienes- un programa para todas las edades, weón. Se le salió. Se le salió. Diga, Pero- en efecto, Pues, o sea, se hace, correcto. no. se hace lo que se O puede. sea, se hace lo que se- el tema, Es lo que hay. el tema de la bici. Ay, no. Pero sí, pues yo creo que la presioné más de la cuenta. Ay, no. Bueno, Tatán, y un poco cuáles son los próximos táchalos, ¿qué se sueña? Ojalá sí tiene uno profesional y personal. Ya, yo creo que personal, hacer familia, yo creo que es como el siguiente, es como con mi sueño, mi tacha lo más grande es, o sea, yo quiero ser papá, yo quiero tener una casa como ese nidito, como construirlo, tener un espacio propio para llegar a descansar, poner mi música instrumental en la mañana, tomar café, como que eso me lo sueño. Entonces, ese es un gran táchalo. Y pues sí, o sea, como que la persona que encontré es tremenda mujer y eventualmente me gustaría como tachar eso. Y el profesional es crear esta agencia de contadores de historias. O sea, quiero multiplicar este tema de contar buenas historias y siento que en las empresas se sufre mucho. O sea, he dado capacitaciones de cómo contar historias en las empresas y la gente es súper animada, ya agarré el punto, no lo había visto de esa forma, Pero cuando ya se trata de ejecutar, ustedes saben muy bien, cuando ya se trata de hacer esto, de ejecutarlo, la gente ya se bloquea. Y no- Natán, esa idea está espectacular. Y no solamente para empresas. Yo le aseguro que la cantidad de gente que está empezando en redes sociales, porque eso va a seguir creciendo, ¿cuánta gente no quiere que alguien le enseñe a hablar? O sea, uno le cuesta mucho hablarle a una cámara. Y eso la gente feliz pagaría. O sea, porque alguien llegue y le diga como si fuera un curso de teatro. Y eso me parece una chimba. O sea, Sí, ese es el haga esa siguiente, vaina, ese es pero el de siguiente. una. Tatán, le tenemos un regalo. ¡Ópale! La idea es que escoja las que más le gustan. O sea, los tres lo analizamos y dijimos, yo creo que a la que más les va a gustar a Tatán es A esta. ver. Y la idea Es un que concurso interno. es un concurso interno. A ver quién lee mejor al invitado. Venga, pero yo por ahí vi que había otro táchano empresarial que ¿Cuál? es lo del colegio. Pero eso es Más eso, a largo plazo. eso es a muy largo plazo, pero lo resumo acá. Hay un lugar en Bucaramanga. A ver, hay un lugar en Bucaramanga que... ¿Cómo se llama ese colegio en Bucaramanga? No, que no, siempre no puedo. queda de primero en el ICFES, güey. Ah, sí. era la quinta del puente. La quinta del cuento. Pero no tiene nada que ver. No, pero ok. siempre en Bucaramanga siempre se sacan el mejor Dato, ICFES. dato curioso. Pensé Sí, que iba a sí, hablar sí. del colegio que queda allá abajo en el cañón del Chicamocha. ¿Cómo es que? Ah, no, No, en no. Jordán. Es Ah, en el Jordán. Jordán. En Jordán. No, a ver, Dice Jordán. el sueño es en algún momento, o sea, nosotros tenemos en Notion, ¿saben qué es Notion? Sí, claro. En Notion tenemos como el ADN de la empresa, las tareas de la empresa, porque hoy en día trabajamos. Valentina, que es mi mano derecha, Luisa, que es como la gerente, mi novia, que es como la ingeniera, yo que soy como el creativo, y trabajamos 3 productores que trabajan como por proyecto, ¿sí o no? Pero en algún punto nos gustaría, o bueno, en el Notion tenemos dentro de nuestra identidad, es que la gente viva de ser lo que ellos son, o sea, que el que cuenta historias viva de contar historias, que el deportista viva del deporte. Claro. Entonces, yo me sueño, no sé si lo lograremos más adelante, y es formar a las personas en sus líneas. O sea, ya tenemos unas 7 líneas definidas y queremos formarlos en esas líneas, pero con ciertos principios que nosotros creemos que lo pueden llevar. O sea, creemos que el éxito no es como saber hacer las cosas, sino quién es usted. O sea, que lo que le abre las puertas a usted no es necesariamente que haga cosas, sino quién es usted como persona. Entonces, nos gustaría enseñarle a hacer las cosas, pero también crear como un caldo de cultivo de buenas personas. Entonces, ese es como nuestro sueño a muy largo plazo. Eso está una chimba. Sí, sí, sí. Pero bueno, empieza a a ver, probarse. vamos a ver.
Mira, acá le tengo iPad para que, Show a me. falta de espejo, para que se pruebe. A ver. Si quieres se puede quitar los Sí. audífonos. Aquí te los Sí, audífonos, ya en este espera. momento, No. lo dicho está, man. A ver. Igual ahí tiene a su novia que también lo puede apoyar en la A decisión. ver. Yo soy más redondo. Estas pueden ser. Creo que esas dos son la misma forma, ¿Esta? cambia el color. Pega. Pega. A ver. ¿La misma no? La misma forma en dos colores. Esas son las que yo tengo. Man. Sí, yo creo que puede ser. ¿Usted que tiene hoy, Belucci también? Tienen los dos la misma. ¿Usted también tiene estas? No. Es que yo las veo en formulado. No, esta. La azul. Puta, casi gano, marica. Te voy a coger la otra. Yo sí estuve lejos, güey. ¿Quién ganó? Lejos, güey. ¿Santi? sí. Sí, pero. Es una chimba. Sí, sí, sí. Pero bueno, Tatán. Los Ay, bananitos. bananitos, güey, para el brindis. A ver, Santi, Es que no se nos Tan puede gracias. olvidar. a Oigan, ustedes. gracias por estar acá. Qué chimba de historia, en verdad. Somos muy fans y sobre todo como... O sea, como que también es chévere el proceso, sobre todo el proceso en estas vainas. Entonces, Sahut por todos esos táchalos que se vienen y gracias por estar acá. que sean muchos Sahú. más. Sí, Tatán, gracias por esa buena energía siempre. Sí, muchas No, gracias. a ustedes. Chao, pues. Chao, Chao, chao. chao.